Resumen de la obra, Las afinidades selectivas Goethe. La novela Las afinidades selectivas de Johann Wolfgang von Goethe inicia en una finca campestre perteneciente a Eduardo y Carlota, un matrimonio maduro que, tras años de dificultades y relaciones anteriores, finalmente ha conseguido unir sus vidas. Ambos pertenecen a la nobleza y desean llevar una existencia tranquila, rodeados de jardines, senderos y actividades refinadas. La finca representa el orden, la estabilidad y la armonía que tanto anhelaban después de experiencias dolorosas en el pasado. Eduardo se dedica con entusiasmo a mejorar los terrenos. Ordena la construcción de caminos, arregla las zonas boscosas y supervisa personalmente las obras. Encuentra placer en transformar el paisaje. Carlota, más prudente y reflexiva, administra el hogar y procura mantener el equilibrio entre los deseos de su esposo y las necesidades prácticas de la casa. Entre ellos existe una relación afectuosa, aunque marcada por diferencias de carácter. Eduardo es impulsivo y sentimental, Carlota es racional y serena. Desde el comienzo, Goethe introduce una tensión silenciosa. Aunque el matrimonio parece sólido, hay una sensación de fragilidad oculta. Esa estabilidad empieza a alterarse cuando Eduardo propone invitar a un viejo amigo, conocido simplemente como el capitán. Este hombre atraviesa dificultades económicas y laborales. Eduardo siente un gran afecto hacia él y cree que su presencia será beneficiosa para todos. Carlota acepta con cierta reserva. Intuye que introducir a otra persona en la vida cotidiana puede alterar la tranquilidad del hogar. Aún así, termina cediendo, movida por la generosidad y por el deseo de agradar a su esposo. Poco después surge otra propuesta. Carlota desea recibir a su sobrina Otilie, una joven huérfana educada en un internado. La muchacha necesita orientación y un lugar donde desarrollarse. Eduardo no muestra demasiado entusiasmo al principio, aunque acepta por cortesía hacia su esposa. Con la llegada del capitán y Otilie, la dinámica de la finca cambia por completo. El capitán es un hombre disciplinado, inteligente y reservado. Posee conocimientos de arquitectura, ingeniería y administración. Muy pronto empieza a colaborar en las mejoras de la propiedad. Su mente organizada impresiona a Carlota, quien encuentra en él un interlocutor equilibrado y sensato. Ambos comparten afinidades intelectuales y una visión parecida del orden. Otilie, por su parte, es silenciosa, sensible y profundamente observadora. Tiene una belleza delicada y una personalidad tímida que despierta de inmediato la atención de Eduardo. La joven habla poco, aunque sus emociones son intensas. Goethe la presenta casi como un ser espiritual, lleno de inocencia y melancolía. Las relaciones entre los cuatro personajes comienzan a adquirir una complejidad inesperada. Eduardo se siente cada vez más atraído hacia Otilie. Le conmueve su dulzura, su vulnerabilidad y la manera en que escucha cada palabra con atención absoluta. Otilie también desarrolla un afecto profundo hacia él, aunque intenta ocultarlo bajo una actitud obediente y contenida. Mientras tanto, Carlota y el capitán pasan largas horas conversando sobre proyectos para la finca. Analizan mapas, calculan modificaciones y organizan espacios. La afinidad entre ambos crece de manera gradual y silenciosa. En una de las escenas más importantes de esta primera parte, Eduardo explica una teoría química conocida como afinidades selectivas. Describe cómo ciertos elementos, al entrar en contacto, abandonan sus combinaciones originales para unirse a otros cuerpos con los que poseen mayor afinidad natural. Utiliza ejemplos de reacciones químicas para ilustrar su idea. Esa conversación se convierte en el símbolo central de toda la novela. Goethe sugiere que las relaciones humanas pueden obedecer impulsos semejantes a las leyes de la naturaleza. Los sentimientos aparecen como fuerzas inevitables que atraen o separan a las personas más allá de la voluntad consciente. Carlota escucha esa teoría con inquietud. Percibe el peligro oculto detrás de aquellas palabras. El capitán comprende igualmente las implicaciones morales de la comparación. Otilie permanece callada,
aunque profundamente impresionada. Con el paso de los días, la convivencia intensifica las emociones. Eduardo busca constantemente la compañía de Otilie. Se entusiasma cuando ella participa en los paseos o se sienta cerca de él durante las comidas. La muchacha comienza a llenar un diario donde registra pensamientos breves, observaciones morales y reflexiones íntimas. Goethe utiliza ese diario para mostrar el mundo interior de Otilie. Sus notas revelan una sensibilidad extrema y una tendencia al sacrificio. Aunque ama a Eduardo, también siente culpa. Comprende que sus sentimientos amenazan la estabilidad del matrimonio. El ambiente de la finca cambia lentamente. Lo que antes era serenidad empieza a convertirse en tensión emocional. Cada gesto adquiere significado. Cada mirada contiene deseos reprimidos. Eduardo, incapaz de controlar sus emociones, empieza a imaginar una nueva vida junto a Otilie. Considera injusto que las convenciones sociales impidan la unión de personas que se aman verdaderamente. Carlota, en contraste, defiende el deber matrimonial y la responsabilidad moral. Así concluye el primer movimiento de la novela, 4 personas unidas en una residencia aparentemente tranquila, atrapadas en una red de atracciones cruzadas que amenaza con destruir el equilibrio inicial. Goethe plantea desde estas primeras páginas un conflicto entre pasión y deber, naturaleza y sociedad, deseo y renuncia. La convivencia en la finca transforma poco a poco los sentimientos de los 4 personajes. Lo que al principio parecía una reunión armoniosa comienza a convertirse en un terreno lleno de emociones peligrosas y silencios incómodos. Johann Wolfgang von Goethe desarrolla esta etapa con extrema delicadeza, mostrando cómo las inclinaciones del corazón avanzan lentamente hasta alterar la razón y el deber. Eduardo ya no puede ocultar la fascinación que siente por Otilie. Busca cualquier pretexto para permanecer cerca de ella. Durante los paseos observa cada uno de sus movimientos, en las conversaciones presta atención a las palabras más simples pronunciadas por la joven. La presencia de Otilie despierta en él una pasión renovada, distinta del afecto tranquilo que siente por Carlota. Otilie, aunque más reservada, vive un proceso semejante. La muchacha admira profundamente a Eduardo. Su voz, su entusiasmo y su trato afectuoso ejercen sobre ella una influencia poderosa. Cada vez que él la mira, siente una mezcla de felicidad y angustia. Goethe retrata ese amor naciente como una fuerza silenciosa que consume lentamente el interior de la joven. El diario de Otilie adquiere mayor importancia en esta parte de la novela. Sus anotaciones contienen reflexiones morales, pensamientos sobre la renuncia y observaciones acerca del comportamiento humano. A través de esas páginas se percibe la lucha interna que sostiene entre el deseo y la conciencia. Ama a Eduardo, aunque considera ese sentimiento como una falta moral. Carlota también empieza a notar los cambios. La tranquilidad inicial desaparece y da paso a una preocupación constante. Observa cómo Eduardo presta demasiada atención a Otilie y comprende el peligro que amenaza el equilibrio familiar. Aún así, intenta conservar la serenidad. Cree que la disciplina moral y el sentido del deber pueden contener las pasiones. Mientras tanto, la relación entre Carlota y el capitán se vuelve más estrecha. Ambos pasan largas jornadas trabajando en proyectos para la finca. Supervisan obras, corrigen planos y organizan modificaciones en el paisaje. Goethe muestra que entre ellos surge una afinidad basada en la inteligencia, el orden y la comprensión mutua. El capitán, hombre prudente y honorable, percibe rápidamente el riesgo de aquella cercanía. Aunque siente una atracción creciente hacia Carlota, procura dominar sus emociones. Su actitud es mucho más contenida que la de Eduardo. Esa diferencia de temperamento crea un contraste importante entre los personajes masculinos. Uno de los episodios más simbólicos ocurre durante una reunión social organizada en la finca. Los personajes participan en juegos y representaciones teatrales, actividades habituales entre la aristocracia de la época.
Goethe utiliza esas escenas para mostrar cómo las emociones reprimidas encuentran maneras indirectas de manifestarse. Eduardo y Otilia intercambian miradas cargadas de significado. Carlota y el capitán mantienen conversaciones cada vez más personales. Nadie expresa abiertamente sus sentimientos, aunque la tensión emocional resulta evidente para todos. En medio de esa situación aparece un acontecimiento decisivo. Carlota descubre que está embarazada. La noticia introduce una nueva dimensión moral en la historia. Para ella, el hijo representa un vínculo sagrado que debe fortalecer el matrimonio y restaurar el orden familiar. Eduardo recibe la noticia con sentimientos contradictorios. Aunque intenta alegrarse, en realidad se siente atrapado. Su pasión por Otilia ha crecido tanto que el embarazo de Carlota le parece un obstáculo para alcanzar la felicidad que imagina junto a la joven. Goethe profundiza entonces en el conflicto entre naturaleza y sociedad. Eduardo empieza a convencerse de que los sentimientos auténticos poseen más valor que las normas sociales. Considera injusto permanecer unido a una persona cuando el corazón pertenece a otra. Carlota sostiene la posición opuesta. Cree que el matrimonio implica responsabilidad, fidelidad y sacrificio. Para ella, los deseos individuales no pueden colocarse por encima de la estabilidad moral. Otilia sufre profundamente al advertir las consecuencias de aquel amor imposible. Su carácter se vuelve más silencioso y melancólico. A menudo evita permanecer a solas con Eduardo, aunque esa distancia aumenta todavía más la intensidad de sus emociones. El capitán también decide actuar con prudencia. Comprende que la situación amenaza con destruir la armonía de la casa. Poco a poco empieza a considerar la posibilidad de abandonar la finca para evitar mayores conflictos. La atmósfera se vuelve cada vez más opresiva. Los paseos por los jardines, las cenas y las conversaciones conservan una apariencia de normalidad, aunque bajo esa calma laten deseos reprimidos y culpas crecientes. Goethe describe con precisión psicológica cómo los personajes quedan atrapados por fuerzas emocionales que parecen inevitables. La teoría de las afinidades selectivas adquiere entonces un sentido más profundo. Igual que los elementos químicos buscan nuevas combinaciones, los personajes se sienten impulsados hacia relaciones distintas de las establecidas por la sociedad. Al final de este capítulo, Eduardo toma una decisión impulsiva. Incapaz de soportar la situación, se aleja temporalmente de la finca. Espera que la distancia le permita aclarar sus pensamientos, aunque en realidad su pasión por Otilia continúa fortaleciéndose. La separación deja a todos sumidos en una sensación de incertidumbre. Carlota teme por el futuro de su matrimonio. Otilia vive consumida por la culpa. El capitán comprende que el equilibrio inicial ha desaparecido para siempre. Así, Goethe conduce la novela hacia una etapa más dolorosa, donde las consecuencias morales de los sentimientos empiezan a hacerse inevitables. Tras abandonar temporalmente la finca, Eduardo intenta escapar de la confusión emocional que domina su vida. Cree que la distancia podrá devolverle la calma y ayudarle a recuperar el control de sí mismo. No obstante, Johann Wolfgang von Goethe muestra que la separación no disminuye su pasión por Otilia, al contrario, la ausencia convierte aquel sentimiento en una obsesión todavía más intensa. Eduardo decide incorporarse al ejército y participar en actividades militares relacionadas con conflictos de la época. La disciplina y el movimiento constante parecen ofrecerle una vía de escape. Durante algún tiempo se entrega a la vida militar con entusiasmo. Conoce nuevos ambientes, trata con oficiales y participa en tareas organizativas. Aún así, incluso en medio de esas ocupaciones, el recuerdo de Otilia permanece fijo en su pensamiento. Goethe utiliza esta etapa para mostrar el estado interior de Eduardo. El personaje ya no encuentra satisfacción en las obligaciones sociales ni en las estructuras tradicionales del matrimonio. Empieza a convencerse de que su verdadero destino consiste en unirse a Otilia, aunque para ello deba romper los vínculos establecidos. Mientras tanto, la vida en la finca continúa bajo una atmósfera de tristeza contenida.
Carlota se concentra en su embarazo y en la administración del hogar. Procura conservar la dignidad y el equilibrio moral pese al sufrimiento que experimenta. Aunque ama sinceramente a Eduardo, comprende que el afecto de su esposo se ha desplazado hacia otra persona. Otilia atraviesa una situación aún más dolorosa. La joven intenta combatir sus sentimientos mediante el silencio y la disciplina. Dedica muchas horas a la lectura, la música y las tareas domésticas. Ayuda a Carlota con atención y ternura, casi como una forma de penitencia. Las páginas del diario de Otilia reflejan una creciente inclinación hacia la renuncia. Sus pensamientos giran constantemente alrededor del sacrificio, la culpa y la necesidad de dominar las pasiones. Goethe convierte a Otilia en una figura profundamente espiritual, marcada por una sensibilidad extrema que la hace incapaz de buscar su propia felicidad a costa del sufrimiento ajeno. El capitán también abandona la finca. Comprende que su presencia complica todavía más las relaciones entre los personajes. Antes de marcharse, mantiene con Carlota conversaciones cargadas de emociones reprimidas. Ambos reconocen silenciosamente la afinidad que existe entre ellos, aunque ninguno desea traicionar las normas morales que consideran sagradas. La separación de los visitantes deja a Carlota y Otilia solas en la residencia. Durante ese periodo nace el hijo de Carlota y Eduardo. El acontecimiento debería representar una renovación del matrimonio, aunque Goethe introduce un detalle profundamente simbólico e inquietante. El niño posee rasgos físicos que recuerdan tanto a Otilia como al capitán. Esa semejanza parece expresar materialmente las emociones secretas que dominaron a los cuatro personajes. Goethe sugiere así que los pensamientos y deseos humanos ejercen una influencia invisible sobre la realidad misma. Carlota observa al niño con sentimientos mezclados de amor y temor. Otilia queda profundamente impresionada por aquella semejanza. La joven interpreta el hecho como una especie de señal del destino y siente aumentar todavía más su culpa. Poco tiempo después, Eduardo regresa a la finca. La separación no ha debilitado su pasión, vuelve decidido a cambiar su vida. Desde el primer momento busca a Otilia con ansiedad. La intensidad de sus emociones resulta imposible de ocultar. El reencuentro entre ambos está cargado de tensión emocional. Otilia apenas puede sostener la mirada de Eduardo. La presencia del hombre que ama despierta nuevamente todos sus sentimientos reprimidos. Eduardo ya no acepta las limitaciones sociales con resignación. Empieza a hablar abiertamente de divorcio y considera posible construir una nueva vida junto a Otilia. Cree que la felicidad auténtica debe prevalecer sobre las convenciones impuestas por la sociedad. Carlota rechaza firmemente esa idea. Para ella, el matrimonio constituye un compromiso moral irrevocable. Aunque comprende el sufrimiento de Eduardo, considera que destruir la familia sería una falta imperdonable. Goethe convierte las conversaciones entre Eduardo y Carlota en un enfrentamiento entre dos concepciones de la existencia. Eduardo representa la pasión individual y la búsqueda del deseo verdadero. Carlota encarna el deber, el orden y la responsabilidad moral. Otilia queda atrapada entre esas fuerzas opuestas. Ama profundamente a Eduardo, aunque su conciencia le impide aceptar aquella relación. Cada vez se vuelve más silenciosa y retraída. Su tristeza empieza a adquirir un carácter casi religioso. La convivencia en la finca se transforma entonces en un espacio de sufrimiento permanente. Los personajes apenas encuentran paz. Cada encuentro produce incomodidad, esperanza o desesperación. En una de las escenas más significativas, Eduardo y Otilia realizan un paseo juntos. La naturaleza que rodea la finca aparece llena de serenidad y belleza, en contraste con el caos emocional que viven los personajes. Goethe utiliza el paisaje para reflejar estados del alma y para sugerir la presencia de fuerzas naturales imposibles de controlar. Al concluir esta parte de la novela, todos comprenden que el equilibrio inicial se ha destruido completamente. El amor, la culpa y el deber chocan de manera irreconciliable.
Ninguno de los personajes puede regresar a la tranquilidad del pasado. El destino parece avanzar lentamente hacia una tragedia inevitable. La tensión emocional que domina la finca alcanza un punto insoportable en esta parte de las afinidades selectivas. Johann Wolfgang von Goethe conduce la historia hacia una tragedia marcada por la culpa, el sacrificio y la imposibilidad de reconciliar el deseo con el deber moral. Eduardo permanece decidido a unirse a Otilie. Cada conversación con ella fortalece su convicción de que ambos están destinados a vivir juntos. Para él, las normas sociales se han convertido en barreras artificiales que impiden la verdadera felicidad. La presencia constante de Otilie alimenta aún más esa idea. Carlota continúa resistiéndose a cualquier posibilidad de separación. Aunque sufre profundamente, mantiene la serenidad y la dignidad. Confía en que el tiempo y la razón puedan devolver el equilibrio perdido. Su amor por Eduardo persiste, aunque ahora está acompañado por una amarga conciencia de fracaso. Otilie, en cambio, se hunde cada vez más en la angustia interior. Ama a Eduardo con toda la intensidad de su espíritu, aunque considera aquel amor como la causa de la desgracia de todos. Su personalidad adquiere un carácter ascético y silencioso. Habla poco, evita las reuniones y busca refugio en la soledad. Goethe muestra cómo la joven empieza a vivir dominada por la idea de la renuncia. Cree que el sacrificio personal constituye la única manera de reparar el daño causado por sus sentimientos. Esa disposición al sufrimiento convierte a Otilie en la figura más trágica de la novela. En medio de ese ambiente cargado de tensión ocurre el acontecimiento decisivo de la obra. Un día, Otilie sale de paseo llevando consigo al pequeño hijo de Carlota y Eduardo. La joven se encuentra profundamente distraída por sus pensamientos y emociones. Mientras cruza un lago en una barca, el niño cae accidentalmente al agua. El accidente sucede de forma rápida e inesperada. Otilie intenta reaccionar, aunque ya es demasiado tarde. El niño muere ahogado. La tragedia destruye completamente la frágil estabilidad de la finca. Goethe presenta el episodio con enorme sobriedad y profundidad psicológica. La muerte del niño adquiere un significado simbólico, representa las consecuencias inevitables de las pasiones desordenadas y de las afinidades que rompieron el equilibrio inicial. Otilie queda devastada por la culpa. Está convencida de que el accidente constituye un castigo moral. A partir de ese momento, su vida cambia radicalmente. La joven pierde toda esperanza de felicidad y decide entregarse por completo a la penitencia y la renuncia. Carlota recibe la noticia con dolor inmenso. Aunque comprende que la muerte fue accidental, no puede evitar asociarla con la tensión emocional que domina la casa desde la llegada de Otilie y el capitán. El sufrimiento fortalece todavía más su apego a las normas morales y religiosas. Eduardo, por su parte, reacciona de manera diferente. La muerte del niño elimina el último vínculo que unía de forma tangible su matrimonio con Carlota. En lugar de alejarse de Otilie, siente hacia ella una compasión y un amor todavía más intensos. Goethe retrata entonces uno de los conflictos más dolorosos de la novela. Eduardo cree que el sufrimiento compartido debería unir definitivamente a los amantes. Otilie, en contraste, considera que ya no posee derecho alguno a la felicidad. Después del accidente, la joven adopta una actitud casi monástica. Reduce al mínimo sus palabras y evita cualquier manifestación de alegría. Su silencio se vuelve constante. Apenas participa en las actividades de la casa y pasa largas horas dedicada a la oración y la reflexión. La relación entre Eduardo y Otilie entra entonces en una fase desesperada. Eduardo intenta convencerla de que abandonen juntos la finca y comiencen una nueva vida lejos de las restricciones sociales. Habla de amor, destino y felicidad futura. Otilie escucha esas propuestas con profunda emoción, aunque permanece firme en su negativa. Considera imposible construir una dicha basada en el sufrimiento ajeno y en la destrucción moral.
El amor que siente por Eduardo no desaparece, precisamente por eso cree necesario renunciar a él. Goethe convierte esa renuncia en el núcleo espiritual de la obra. Frente a la pasión impulsiva de Eduardo, Otilie representa el sacrificio absoluto y la aceptación dolorosa del deber moral. Mientras tanto, Carlota observa el deterioro emocional de todos los habitantes de la finca. Comprende que la tragedia ha dejado heridas irreparables. La casa, antes llena de proyectos y armonía, se ha transformado en un lugar dominado por la tristeza y el silencio. La naturaleza que rodea la finca también adquiere un tono melancólico. Los jardines, los caminos y el lago parecen reflejar el estado interior de los personajes. Goethe utiliza constantemente el paisaje para reforzar la dimensión emocional de la historia. En las últimas escenas de esta parte, Otilie toma una decisión definitiva. Resuelve apartarse completamente de Eduardo y aceptar una vida de sufrimiento y expiación. Su silencio se vuelve aún más absoluto, como si quisiera desprenderse poco a poco del mundo terrenal. Eduardo empieza a comprender que el amor que los une quizá nunca podrá realizarse. Aún así, se resiste a abandonar la esperanza. La tragedia ya ha consumido la felicidad de todos. El destino de los personajes avanza ahora hacia un desenlace inevitable y profundamente doloroso. En la última parte de las afinidades selectivas, Johann Wolfgang von Goethe conduce la historia hacia un desenlace profundamente trágico y espiritual. Después de la muerte del niño, la vida en la finca queda marcada por el silencio, la culpa y la resignación. Los personajes ya no luchan únicamente contra las normas sociales, ahora enfrentan también el peso insoportable de sus propias conciencias. Otilie permanece transformada por completo. La joven adopta una actitud casi sagrada, apartándose de cualquier placer o esperanza terrenal. Apenas habla y evita el contacto con los demás. Su existencia se convierte en una forma de penitencia continua. Goethe describe su figura con una delicadeza cercana a la santidad. Su belleza, antes luminosa y juvenil, adquiere una expresión serena y dolorosa. Carlota observa ese cambio con mezcla de compasión y tristeza. Aunque nunca dejó de considerar peligrosa la relación entre Otilie y Eduardo, tampoco puede odiar a la muchacha. Comprende que la joven sufre sinceramente y que la tragedia del niño la ha destruido interiormente. Eduardo, por el contrario, continúa aferrado a la esperanza de una unión futura. Cree que todavía es posible convencer a Otilie de abandonar la renuncia y aceptar el amor que ambos sienten. La pasión que lo domina no ha disminuido, la pérdida y el sufrimiento la han vuelto todavía más intensa. Goethe presenta entonces un contraste decisivo entre los dos personajes. Eduardo representa el deseo humano incapaz de resignarse. Otilie encarna la negación de sí misma y el sacrificio absoluto. Ambos se aman profundamente, aunque avanzan en direcciones opuestas. En diversas ocasiones, Eduardo intenta acercarse a Otilie. Busca conversaciones privadas, recuerda momentos felices y habla del futuro con insistencia. La joven escucha en silencio, visiblemente conmovida. Hay instantes en los que parece vacilar, como si estuviera a punto de ceder a sus sentimientos. Uno de los episodios más importantes ocurre cuando Eduardo logra besar a Otilie. Ese momento, lejos de traer felicidad, provoca en ella una conmoción espiritual todavía mayor. La joven interpreta el gesto como una señal definitiva de que debe alejarse para siempre del mundo y de sus deseos. A partir de entonces, Otilie toma una resolución extrema, decide dejar de alimentarse. Su renuncia adquiere un carácter absoluto y silencioso. No anuncia públicamente su decisión ni realiza escenas dramáticas. Simplemente comienza a apagarse lentamente. Goethe describe este proceso con enorme sobriedad. Otilie rechaza la comida con calma y dulzura, como si aceptara voluntariamente la muerte. Su actitud impresiona profundamente a quienes la rodean. La muchacha parece desprenderse poco a poco de toda necesidad terrenal. Carlota intenta salvarla.
Habla con ella, le ruega que abandone aquella determinación y procura cuidarla con afecto maternal. Aún así, Otilie permanece firme. Considera que solo mediante el sacrificio podrá alcanzar la paz interior y reparar el daño causado. Eduardo queda desesperado. Comprende demasiado tarde que la intensidad de su pasión ha contribuido a destruir a la mujer que ama. Trata de devolverle las ganas de vivir, aunque ya resulta imposible. Otilie parece pertenecer cada vez más al silencio y a la muerte. La atmósfera de la finca adquiere un tono casi religioso. Los habitantes de la casa observan a Otilie con respeto y compasión. Su sufrimiento silencioso inspira admiración y tristeza al mismo tiempo. Finalmente, Otilie muere rodeada de serenidad. Goethe convierte su muerte en una escena de profunda espiritualidad. La joven aparece purificada por el sacrificio y liberada de las contradicciones que atormentaron su vida. La noticia destruye completamente a Eduardo. El hombre pierde toda voluntad de seguir viviendo. El mundo que imaginaba junto a Otilie desaparece para siempre. Consumido por el dolor, Eduardo cae en un estado de abatimiento absoluto. Ya no participa en actividades sociales ni muestra interés por la finca o por el futuro. Vive únicamente en el recuerdo de Otilie. Poco tiempo después, Eduardo también muere. Goethe presenta su final como la consecuencia inevitable de una pasión que terminó devorando toda su existencia. El personaje nunca consiguió reconciliar sus deseos con la realidad moral que lo rodeaba. Carlota sobrevive a la tragedia y organiza el entierro de ambos. Otilie y Eduardo son colocados juntos, unidos finalmente en la muerte, aunque separados durante la vida por las leyes sociales, la culpa y el sacrificio. En las escenas finales, Goethe deja una atmósfera de melancolía y contemplación. La finca, escenario inicial de armonía y belleza, queda marcada para siempre por el recuerdo de las pasiones que destruyeron a sus habitantes. La novela concluye como una reflexión sobre las fuerzas misteriosas que gobiernan el corazón humano. Las afinidades entre las personas aparecen tan inevitables como las leyes naturales. Aún así, Goethe también muestra el enorme precio moral y espiritual que puede surgir cuando el deseo entra en conflicto con el deber. La historia de Eduardo y Otilie permanece entonces como una tragedia sobre el amor imposible, la culpa y la renuncia, escrita con una profundidad psicológica que convirtió a esta obra en una de las novelas más importantes de la literatura alemana. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.